Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente, incluyendo imágenes de las investigaciones. En Hollywood, un hombre muerto no es quien parece ser, y alguien huyó con la suma de $1 millón de una póliza. Los investigadores tendrán que probar que el asesinato era parte del plan. Un oficial mata a su esposa en un terrible accidente de auto. Pero los investigadores creen que él pudo haber planeado un homicidio. Un sencillo granjero es acusado de asesinar a su hermano, y un pueblo entero sale en su defensa, al igual que la ciencia forense. Se enfrentan todos los días a la muerte, con fragmentos de huesos, gotas de sangre y tejidos. Pueden reunir las circunstancias que causan la muerte de las víctimas que investigan. Cada víctima tiene una historia, y cada historia es parte del diario de un forense. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Diario de un forense. Su trabajo empieza cuando alguien muere. Los médicos forenses y los criminalistas saben que toda muerte deja marcas y reconocen un homicidio cuando lo ven. En la mañana del 16 de abril de 1988, la operadora del 911 en Glendale, California, atendió una llamada sobre un ataque cardíaco. El doctor Richard Boggs, un respetado neurólogo, hizo la llamada. Cuando los paramédicos llegan a su casa, él explica que la víctima era un paciente llamado Jim Hanson, quien tenía problemas cardíacos. La víctima tenía tarjetas de crédito a nombre de Hanson. Antes de llamar al 911, Boggs dijo que hizo todo lo que pudo para revivirlo, pero nada funcionó. Jim Hanson fue declarado muerto en la escena. En la oficina del forense de Los Ángeles se realiza una autopsia de rutina en la víctima. Allí se analizan 200 cuerpos cada día, y este era solo otro cuerpo en el lugar. Como el forense no encontró una causa evidente de la muerte, salvo por unas marcas en el corazón, aceptó el diagnóstico del médico de la víctima, el Dr. Boggs. Se declara que la causa de la muerte era un fallo cardíaco debido a una enfermedad del corazón. El cuerpo es entregado a John Hawkins, compañero y socio de la exitosa compañía de Hanson. Él viajó de California a Ohio para reclamar los restos. Mandó a incinerar el cuerpo como Hanson le había pedido. Hawkins, único beneficiario de su socio, recibió $1 millón de los $1.5 millones de la póliza de Hanson. Ese suele ser el fin de la historia. Pero esta apenas empezaba. 5 meses después, una agente de seguros cerraba el archivo de Hanson cuando notó algo extraño. El rostro de la fotografía de la autopsia no se parecía a la foto dada por el departamento de vehículos. Para confirmar, ella pide que se compare la huella suministrada con la de la autopsia. No había dudas. Eran 2 hombres diferentes, lo que hizo surgir 2 preguntas. ¿Dónde estaba el verdadero Hanson y quién era la víctima? La agente descubrió algo mucho más grave que un fraude a la aseguradora. Aunque son lugares adyacentes, la diferencia entre Glendale, California y el norte de Hollywood
es como la noche y el día. Pero la policía de Glendale se dirige a este lugar para resolver el misterio del cadáver que no era Gene Hanson. Según las huellas y un informe de personas desaparecidas, determinan que la víctima era un contador llamado Ellis Green. ¿Cómo es que se llama? Fue visto por última vez cuando salía de un bar en Hollywood el 15 de abril. Al día siguiente, fue declarado muerto con un nombre equivocado en la oficina del Dr. Boggs. El sargento John Perkins de Glendale trata de entender lo ocurrido. Llevaron una foto del cuerpo de Ellis Green tomada en la oficina del forense a su tía anciana y se la mostraron. Ella lo identificó como Ellis Green, su sobrino. Así que teníamos el verdadero nombre del cadáver, pero no sabíamos cuál era la causa exacta de la muerte. Demostrar cómo murió Green solo era la mitad de su tarea. También había que probar que el verdadero Gene Hanson estaba vivo. Pero ya habían pasado varios meses. Si Hanson estaba vivo, tuvo la oportunidad de hallar un escondite. John Hawkins, su cómplice en esta elaborada estafa, también había desaparecido junto con $1 millón. Por favor, quisiera comunicarme con... La policía se centra en hallar a la última persona que vio a la víctima, el Dr. Boggs. Hola, me imagino que es el Dr. Boggs. La policía lo busca para averiguar sobre el hombre que murió en su oficina. Boggs dice que fue un paciente suyo por años. Solo lo conocía como Melvin Eugene Hanson, o Gene. No tuvo razones para creer que se trataba de otro hombre. Confrontado con una orden, entrega los archivos de sus pacientes. Es mi responsabilidad. Si necesitan algo... El sargento Perkins revisa los archivos. Era posible que el doctor dijera la verdad. Los registros muestran que se había advertido a Gene Hanson sobre su condición, pero se negaba a seguir las indicaciones del doctor. Pero también era posible que el Dr. Boggs fuese parte de esta estafa y que los mismos registros fuesen falsos. Perkins observó 3 electrocardiogramas de hace varios meses. Se preguntó si estos de verdad mostraban la peligrosa enfermedad que supuestamente mató a Green. Le pidió a un cardiólogo que analizara las pruebas. El especialista dijo que mostraban una condición común que no era fatal. Perkins creía más que nunca que el Dr. Boggs había cambiado los registros intencionalmente, pero no podía probarlo. Pero halló lo que buscaba en los mismos exámenes, de forma que no solo un doctor pudiera entender. Una noche estaba en mi escritorio y miraba los electrocardiogramas y mientras lo hacía, la respuesta era muy obvia. Uno estaba completamente limpio. Otro tenía un tinte rojo en la mitad. Y el otro tenía el mismo color en toda la hoja del análisis. Y pensé de repente, están conectados. Así que los coloqué en el escritorio todos juntos y sí, encajaban perfectamente. Las marcas rojas que indican el final de un rollo formaban una línea continua en 2 de los 3 análisis, por lo que Perkins pudo colocarlos en orden secuencial. Pero cuando lo hizo, vio que las fechas que Boggs escribió en la parte de atrás estaban desordenadas y con meses de diferencia. Eran electrocardiogramas alterados. Mientras Perkins hacía el hallazgo, el caso avanzaba desde otro ángulo. Revisaré toda el área. La policía seguía las compras hechas con la tarjeta de Ellis Green. Las tarjetas de crédito del fallecido seguían activas y en uso. Los investigadores no sabían quién las usaba,
pero esperaban que fuese el verdadero Jim Hanson. Rastrean las tarjetas hasta una casa en Key West, Florida. El agente inmobiliario confirmó que el inquilino era un hombre llamado Ellis Green. Se mudó de la vivienda, pero esta no había sido alquilada desde entonces. Los detectives buscan pistas que revelaran la identidad del anterior inquilino. En un vaso hallan lo que buscaban, una huella dactilar. Coincidía con la de Jim Hanson. Ahora tenían pruebas de que estaba vivo. Señor, este es... Luego, en enero de 1989, 9 meses después de su supuesta muerte, Jim Hanson, quien viajaba bajo otro nombre, fue detenido en el aeropuerto cuando regresaba de México. Actuaba de forma extraña, así que los agentes lo detuvieron y revisaron su equipaje. Hallaron $14,000 en efectivo que no declaró, algo ilegal en el país. También encontraron las identificaciones de 13 personas, incluyendo la de Ellis Green, el hombre que falleció en la oficina del Dr. Boggs. Esto probaba que había asumido la identidad de la víctima y que se benefició de su propia muerte. Fue arrestado. Con la captura de Hanson y los electrocardiogramas alterados, la policía también arresta a Boggs. Tenían pruebas de que conspiró para cometer fraude a la aseguradora. De hecho, hallan evidencia de que él y Hanson habían cometido fraude en el pasado. Buenas noches. Gracias. Junto con John Hawkins, ambos prepararon accidentes de tránsito para cobrar el dinero del seguro. Boggs era el doctor que firmaba sus reclamos médicos. Pero ¿había suficiente evidencia para probar que Boggs asesinó a Ellis Green como parte del plan? Sin un cuerpo, sería difícil crear un caso. Boggs afirmó que su plan era robar un cuerpo de la morgue, pero eso fue imposible. Luego los cómplices dijeron que por coincidencias se encontraron con el cuerpo de Ellis Green poco después de morir. Aunque la historia sonaba ilógica, Boggs retó a la fiscalía a que probaran que mentía. El sargento de policía John Perkins tuvo que convertir una estafa a la aseguradora en un caso de homicidio. Jim Hanson, el hombre que fingió su propia muerte, y Richard Boggs, el doctor que lo ayudó, ya estaban en custodia. Perkins estaba ansioso por reunir la evidencia y resolver el caso, pero no había señal de John Hawkins, el beneficiario que huyó con el $1,000,000 del seguro. Además, todavía no tenían suficiente evidencia para probar lo que sospechaban, que el Dr. Boggs asesinó a Ellis Green para hacerlo pasar como Jim Hanson. Necesitábamos que alguien observara toda la evidencia que teníamos, como el informe de la autopsia y las muestras, los contenidos estomacales hallados en la autopsia, y que los analizara desde un ángulo diferente, que mirara las fotos, que nos diera pruebas de que no murió de causas naturales. Y el hombre que llamamos fue el doctor Michael Baden. Michael Baden es el director ejecutivo de la unidad forense en Nueva York. También es experto en las señales que la muerte deja en un cuerpo. Trabajó con los comités que investigaron las muertes de John F. Kennedy y Martin Luther King Jr. En el caso de Ellis Green, Baden tenía muestras de corazón, pulmones e hígado, y las fotografías que se tomaron poco después de la muerte de la víctima. Con esta evidencia, Baden determinó 2 hechos sin dudas. El primero fue que Green no sufría del corazón, y lo segundo fue que su piel, que no tenía marcas, estaba azul cuando murió,
una indicación de falta de oxígeno. A partir de estos hechos, Baden llegó a una conclusión. Green fue asfixiado. A excepción de un color azul, la asfixia no deja marcas si no hay signos de lucha. Su diagnóstico se hace al eliminar otras posibles causas de la muerte. Es un diagnóstico por descarte. Con una herida de bala no hay descarte ya que hay un agujero en el cuerpo. Una puñalada o un golpe con un bate de béisbol dejan marcas en el cuerpo que podemos ver en la autopsia. Pero si algo es colocado en la nariz o boca y la persona muere porque no puede respirar, se quita el objeto, una mano o almohada. No hay señales específicas en la autopsia de que la víctima fue asfixiada. La evidencia bastó para convencer al jurado de que los tres hombres planearon juntos el crimen y que Boggs, el doctor, en realidad era un asesino. Estos tres sujetos conocían el crimen. Probablemente lo hicieron varias veces antes y habían logrado diferentes formas de cometer fraude a las aseguradoras. Y esta vez el plan era que alguien muriera. Esa persona tenía que ser Jim Hanson. Y la única forma para lograrlo era con un doctor, y ese doctor era Boggs. La policía cree que Boggs eligió a Ellis Green en un bar, el último lugar donde fue visto. Le compró varios tragos para que fuese más dócil. El nivel de alcohol en la sangre de la víctima estaba por encima de lo permitido. ¿Lo lograste? Bueno, vamos. Vamos. Luego Boggs lo llevó a su oficina. Para evitar que la víctima se defendiera, Boggs pudo haber usado un arma paralizante en él. Luego asfixió a la víctima sin que ésta opusiera resistencia. Perkins cree que la determinación del forense en resolver el asesinato hizo que ganaran el caso. Sentí que el testimonio del Dr. Baden en este caso fue como estar en el último inning, ir perdiendo por 2, pero con las bases llenas. Y luego el Dr. Baden hizo un enorme home run para nosotros. En 1990, Richard Boggs fue hallado culpable de asesinato y fraude. Fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. 3 años después, luego de una búsqueda mundial, la policía encontró a John Hawkins en la isla de Cerdeña. ¡Manos arriba! En 1995, tanto él como Melvin Eugene Hanson fueron hallados culpables de fraude, robo y complicidad para asesinar. Hanson recibió cadena perpetua. Hawkins recibió de 25 a perpetua. La labor de los forenses impidió que Jim Hanson y sus cómplices se salieran con la suya. Pero aunque un crimen sea ingenioso y macabramente simple, la ciencia forense para resolverlo es igual de compleja. En la noche del 27 de noviembre de 1992, justo después de las 9:30 de la noche, un conductor denunció lo que parecía un accidente en una autopista de Hawái. La policía encuentra una camioneta en el sentido contrario. Al parecer, había perdido el control. El oficial reconoce al dueño de la camioneta, Ken Mattison, un sargento de la policía. Ken estaba alterado. Su esposa Yvonne no estaba bien. Ken la atendió en la camioneta hasta que llegó ayuda. Había perdido mucha sangre. Por una extraña coincidencia, Yvonne Mattison fue la enfermera que ayudó en el nacimiento del primer hijo del oficial semanas antes. Los paramédicos la suben a la ambulancia para llevarla al hospital de Hilo.
El mismo lugar donde trabajaba fue donde falleció. Cuando los compañeros de Ken Mattison se enteraron del incidente, fueron a verlo al hospital. Mattison dijo que la muerte de su esposa fue un terrible accidente. Ella conducía el auto cuando empezaron a discutir. Todo se salió de control. Enfadada, Yvonne saltó de la ventana mientras la camioneta estaba en movimiento. Ken dijo que trató de controlar el vehículo y luego fue a buscar a su esposa. Allí fue cuando la atropelló. Yvonne y Ken Mattison se habían divorciado, pero decidieron darle a su matrimonio una segunda oportunidad. Parecía funcionar esta vez a pesar de sus diferencias. Pero la tragedia lo destruyó todo. Según la policía de Hilo, cualquier accidente que resulte en muerte es un homicidio por negligencia. Por el incidente, Mattison recibiría una multa de un máximo de $1,000 y 1 año en prisión. Fue el lunes. También podía ser multado por $100 y cumplir 100 horas de servicio comunitario. Pero al menos conservaría su placa. Él no protestó por los cargos. Como en cualquier muerte repentina, se realizaría una investigación. Era una formalidad. La muerte de Yvonne Mattison fue desafortunada y trágica, pero no había razones para dudar de la historia de Ken. Mientras se realizaba la investigación, Mattison siguió trabajando dentro de la policía. Pero después de revisar la escena, la policía de Hawái observó algunas inconsistencias entre la evidencia y la historia de Mattison. Al principio no parecía valer la pena mencionarlas. Todos los años, turistas viajan a Hawái para escapar de las preocupaciones diarias. El sol, el surf y la belleza primitiva de los volcanes ejercen una influencia liberadora. Para sus residentes, vivir en el paraíso es como estar en cualquier lugar. Hay crímenes y accidentes, y los investigadores deben determinar cuál es cuál. En Hilo, los oficiales revisan el área donde la esposa del sargento Ken Mattison perdió la vida. Encuentran poca sangre en la carretera, en comparación con la encontrada en el auto. Aunque era algo peculiar, culpan a la lluvia y al hecho de que Ken Mattison llevó a su esposa a la camioneta después de haberla atropellado. En el lote de la policía, la camioneta tenía su versión de los hechos. Que un auto involucrado en un accidente fatal fuese revisado era un procedimiento de rutina. Descartaba que hubiese defectos en el auto. La policía debía asegurarse de que el auto era seguro para conducir antes de entregarlo a Mattison. Debido a la naturaleza del accidente, el chasis del auto fue revisado minuciosamente. El investigador de la policía de Hawái, Martin Elizar, se sorprende por la falta de daños que encuentra. Sin embargo, después de revisar el exterior, fue el interior del auto lo que llamó su atención. Eché un vistazo desde afuera y vi manchas de sangre, manchas en la ventana del conductor, manchas en el plástico que cubre el tablero y el volante, manchas allí arriba. Había una gran cantidad de sangre y cabello en ese tornillo.
no había razones para que hubiese sangre en el lado del conductor. Elizar debía observar más de cerca, pero para ello necesitaba una orden. Le pide al fiscal general encargado, Kurt Spohn, que solicite una. La orden llegó justo a tiempo. Habían pasado 3 meses desde el incidente. Según Spohn, estuvieron a punto de perder su principal evidencia. Después de una inspección mecánica y de hacer todas las revisiones mecánicas y el registro, hay que devolver el auto a su dueño. Y se autorizó que el auto fuese devuelto al dueño. Por suerte, Mattison no lo había recogido. El auto estaba seguro. La autorización fue cancelada. Se emitió una orden para registrar su interior. Pero Spohn ahora se enfrentaba a la posibilidad de que la historia de Mattison fuese una mentira. Aunque tenían la camioneta, hubo otra evidencia que perdieron para siempre. Determinamos que este caso no era solamente un homicidio por negligencia. Por eso decidimos llamar a un patólogo para que realizase una autopsia. Pero en ese momento supimos que el cuerpo había sido cremado. Se realizó una autopsia al cuerpo de Yvonne 3 días después de su muerte. En Hawái, el forense también es el jefe de la policía. Se pide a un patólogo de un hospital cercano que sirviera como especialista. El patólogo fue informado de que la muerte había sido accidental, pero un patólogo se especializa en causas naturales como enfermedades. Aún así, determinó que las heridas no eran consistentes con la historia de Ken Mattison. El patólogo observó lesiones en la cabeza, brazos y manos de la víctima que no coincidían con un atropellamiento o con salir de un auto. Pero la interpretación de esas heridas estaba fuera del área de su especialización. Era el trabajo de un forense, que se especializa en muertes por causas no naturales. Pero como estaba confundido por sus hallazgos, se aseguró de fotografiar cada área de la víctima y de tomar muestras de tejido. Como la víctima había sido cremada, fue lo único que quedó de ella. Un trágico accidente se convertía en algo peor. Spohn sabía que había razones suficientes para abrir un caso de homicidio, pero sin un cuerpo, la evidencia para resolverlo podría no ser suficiente. Las fotos del patólogo y la evidencia del auto tendrían que bastar. Spohn se preparó para un inevitable escándalo público. Nadie ganaría de cierta forma. Si investigamos y hallamos que el oficial era inocente, entonces todos dirían que se ocultó la verdad porque era un oficial. Pero si resulta que el oficial era culpable y lo sentenciamos, dirán que lo hicimos ya que nos rendimos ante la presión y que es inocente. En efecto, a 6 meses de la investigación, las críticas obligaron a los jefes de Ken Mattison a colocarlo en la oficina mientras seguía siendo sospechoso. Pero la prensa difundió un extraño incidente. Un testigo que había leído sobre el caso en los diarios declaró que la noche del accidente se detuvo a ayudar poco después de las 9 de la noche. Cuando paró el auto, un hombre, posiblemente Ken Mattison, salió de la camioneta y lo alumbró con una linterna. Le dijo que no había nadie lastimado y que había llamado a la policía. Le mencionó que podía marcharse. Los investigadores sospechaban que el sujeto pudo haber interrumpido un crimen en progreso. Solo tenían que probarlo. Creo que lo que deberíamos hacer es
En Hawái, el fiscal designado Kurt Spohn se enfrentaba a la difícil tarea de investigar a Ken Mattison. Para saber más sobre la salpicadura de sangre en el asiento del conductor del auto de Mattison, le pide a un colega que busque al mejor experto en el país. 2 días después mencionó a alguien llamado Dr. Henry Lee, quien era el jefe del laboratorio forense de Connecticut. Henry Lee, quien es ahora el comisionado del Departamento de Seguridad Pública, usa las leyes de la física para aplicar las leyes de la justicia. Se especializa en hallar pistas relacionadas con la sangre. No teme ensuciarse las manos en el proceso. Como cualquier sustancia, la sangre se ve afectada por la gravedad y velocidad. Toda mancha tiene pistas únicas. Una puñalada crea un patrón de goteo. La baja velocidad del arma no impulsa la sangre muy lejos de su origen. Una bala, en cambio, crea una nube de sangre. Y los golpes producen salpicaduras grandes que pueden llegar lejos. Al examinar los extremos de cada gota de sangre, Lee puede determinar la posición de la víctima y la cantidad de fuerza empleada para causar la herida. Con esto y el tamaño de la herida, puede determinar el tipo de arma usada y deducir las circunstancias de la muerte. Lee es quizás famoso por su trabajo en el caso de O.J. Simpson. También ayudó a identificar a las víctimas en las fosas comunes en Bosnia. Ella debió haber... Apenas recibió las fotos del caso Mattison, las observó y tuvo sospechas. En realidad, creía estar viendo la escena de un crimen. Después de recibir las fotografías, hice un análisis detallado y sin dudas pensé que había algo extraño en el caso. Un crimen que se cometió dentro del auto. Con las fotografías del lado del conductor, Lee observó que la sangre al frente de la camioneta salpicó a velocidad mediana, lo que indicaba un golpe contundente. Parece que la víctima fue golpeada varias veces. Las manchas de sangre en la ventana también contradecían la versión de Mattison de que su esposa saltó del vehículo. Cuando ocurrió el incidente, la ventana estaba cerrada. Y solo en esta área había cerca de 200 salpicaduras de sangre a velocidad media. Lee tenía que ver la camioneta para hallar la trayectoria de la salpicadura. Se conectan cuerdas con cada gota de sangre para determinar su punto de origen. Resultó ser el área del asiento del conductor a la altura de donde estaría la cabeza. Los hallazgos de Lee mostraron que las heridas fueron causadas después de que ella bajó del auto. Las fotos mostraban que las lesiones en la cabeza habían bastado para matarla. Adiós. Cuando el Dr. Lee determinó que hubo una lucha en el auto, los investigadores supieron que Ken Mattison mentía. Probablemente mató a su esposa por dinero. Si ella moría en un accidente, él recibiría $595,000. Y si moría en un accidente de tránsito, tendría $675,000. Salga de allí y coloque las manos en el auto. Salga de allí y coloque las manos en el auto. Vamos, hágalo. Baje la cabeza. Muévase. Con base en la evidencia, arrestan a Ken Mattison en su día libre. La policía reconstruye el crimen. Mientras Yvonne conducía, Ken Mattison la golpeó con un objeto contundente. O ella detuvo el vehículo, o él obtuvo el control y lo hizo. Siguió golpeándola hasta casi matarla. Las marcas en sus manos indicaban que ella se defendió.
En la oscuridad, Mattison no se dio cuenta de que dejaba manchas de sangre condenatorias para él. Después de asegurarse de que su esposa no sobreviviría, la sacó del auto y la atropelló. La colocó de nuevo en el auto y esperó que alguien se detuviera y ofreciera ayuda. Tuvimos una corazonada y muchas sospechas. No teníamos evidencia. El análisis del Dr. Lee fue lo que nos dio nuestra primera evidencia sólida. En 1995, Ken Mattison fue sentenciado a cadena perpetua por secuestro y asesinato. Podrá obtener libertad condicional en 25 años. A veces, los hallazgos de un forense cuentan solo parte de la historia. Cuando eso ocurre, criminalistas como el Dr. Lee les dan una voz a las víctimas que han sido silenciadas para siempre. La víctima muere, no testifica. La evidencia habla por ella. El simple pero macabro crimen de Mattison quedó al descubierto por detalles forenses con los que él no contaba. Pero ¿será que la misma ciencia que revela los asesinatos también puede probar que no hubo un crimen? En Nueva York, expertos esperaban que sí. El pueblo de Moundsville, en el centro de Nueva York, es uno de esos lugares tranquilos y pintorescos que pasan desapercibidos por aquellos conductores que van rápido. En junio de 1990, se convirtió en un campo de batalla para el soldado menos sospechoso. Los problemas empezaron en una deteriorada granja en las afueras del pueblo. Delbert Ward, de 59 años, se despertó para ordeñar a sus vacas. Había tratado de despertar a su hermano William, pero no se movía. William no se sentía bien. Delbert pensó que lo mejor era dejarlo dormir. Ese día se encargaría de los quehaceres. Los 4 hermanos Ward eran tranquilos y sencillos. Pasaban todo el día en su granja. Era su universo, todo lo que tenían y entendían. Solitarios e infantiles, los hermanos incluso compartían la cama, probablemente desde la niñez. William, el mayor, era el más listo y fuerte. Era el líder. Delbert era su mano derecha. Los otros hermanos, Roscoe y Lyman, en ocasiones los ayudaban. Pero ese día, el 6 de junio, Delbert estaba solo. Después de terminar con los quehaceres, no pudo despertar a William. William, William. Algo estaba mal. Roscoe, Lyman. Delbert llamó a sus hermanos. Los hombres no sabían qué hacer. Como los Ward no tenían teléfono, Delbert y Roscoe fueron a la casa de un vecino para pedir ayuda. Su hermano Lyman se quedó con William hasta que ellos regresaran. 20 minutos después de pedir ayuda, los oficiales y el forense fueron a la granja. El cuerpo de William fue examinado. No había señales de un crimen. Parecía que William había muerto tranquilamente mientras dormía. Su cuerpo fue llevado a la oficina del forense y la policía interrogó a los otros 3 hermanos. Los días siguientes, los hermanos trataron de seguir con su trabajo. No sería fácil sin su hermano Bill.
Pero la vida de Delbert se complicaría mucho más. Sus problemas apenas empezaban. En la autopsia, la asistente del forense tomó muestras de tejidos y notas detalladas. No había señales de enfermedades en el informe, pero había algo inusual: unas hemorragias diminutas en los ojos, boca y tráquea de William. Estos puntos, llamados petequias, pueden tener muchas causas. A menudo son producidos por asfixia. La asistente del forense no podía declarar que la muerte había sido natural. En el certificado fue declarada como pendiente hasta nuevos análisis. Se llama al fiscal de distrito y se le informa que el caso era problemático. Allí fue donde la comunicación empezó a romperse. El mensaje también fue enviado a la policía, y las sospechas sobre las hemorragias se volvieron ininteligibles en la llamada. La posibilidad de un homicidio se convirtió en certeza. Delbert fue llevado a la estación para ser interrogado. Fue interrogado por 4 horas. ¿Es cierto que tuvo algo que ver con la muerte de su hermano? El interrogatorio no fue grabado. Estoy respondiendo sus preguntas. Según el abogado Ralph Cognetti de Albany, Nueva York, Delbert estaba confundido por toda la atención. Solo quería regresar a la granja, así que estuvo dispuesto a decir cualquier cosa. Firmó la confesión. Le dijeron, dinos lo que queremos y te dejaremos ir, pero no lo dejaron ir a casa después de confesar. Y si tienen la oportunidad de leer la confesión, verán que parece un discurso de Harvard. Se darán cuenta de que Delbert no dijo eso. Traje comida. Pero la confesión, junto con los resultados de la autopsia, bastó para arrestar a Delbert. Luego, el gran jurado lo acusó de homicidio en segundo grado. Para la gente de Monksville, de 400 personas, era un absurdo que Delbert hubiese matado a su hermano. Creían que el Estado estaba equivocado. Cuando se declara su fianza en $10,000, todo el pueblo contribuyó y reunió el dinero en unas horas. La bondad de los vecinos y el aprieto de Delbert Ward aparecieron en un artículo del New York Times. Las bases para apoyar a Delbert crecieron. Un amigo de los Ward pidió a Ralph Cognetti que los ayudara. Con base en su conversación con Delbert, Cognetti se convence de la inocencia de su cliente. Una revisión de las pruebas indicó que los cargos se basaban más en la confesión que en la evidencia física analizada en la oficina del forense. Mientras Cognetti organizaba su defensa, recibe una importante llamada. El sujeto se identificó como Cyril Weck. Cognetti no reconoce el nombre. Este señor llamó y dijo que era un patólogo forense de Pittsburgh y que había leído el artículo, la historia sobre los hermanos y que estaba dispuesto a ver la evidencia sin ningún costo. La reputación del Dr. Cyril Weck se extiende más allá de la oficina del forense en Pittsburgh, donde trabaja como jefe patólogo forense en Allegheny. Ayudó a los investigadores en el caso de Robert Kennedy y fue especialista en el caso de Elvis Presley. Además de ser forense, Weck también tiene un título en Derecho.
Leyó el artículo sobre el caso Ward en el New York Times y le llamó la atención. Pidió el archivo del caso de William Ward. Después de observar el archivo con el informe de la autopsia, lo primero que pensé fue que era inadecuado para cualquier forense concluir que se trató de muerte por ahogamiento causada por asfixia. No era esa una conclusión adecuada para un diagnóstico así. Con las notas originales de la asistente forense, Weck realiza un diagnóstico más común. William Ward murió de un ataque al corazón, la causa de muerte número 1 en hombres de su edad. Los hermanos Ward les dijeron a las autoridades que William no se sintió bien por años, pero se negó a ver a un médico. Sus síntomas coincidían con una enfermedad cardiovascular, lo que apoyaba la teoría de Weck. Pero la fiscalía creía que la enfermedad de William podía ser el motivo de su asesinato. ¿Delbert Ward mató a su hermano William? El estado de Nueva York decía que sí. Según su teoría, Delbert asfixió a su hermano para librarlo de su deteriorada salud. Aunque pudo ser un acto de bondad, seguía siendo un asesinato. La fiscalía señala la extraña conducta de Delbert el día de la muerte de William. Como no pudo despertar a su hermano como siempre hacía, fue a hacer sus quehaceres. Para la fiscalía, esa falta de preocupación era incriminatoria. Para Ralph Cognetti, se trataba de la realidad de vivir en una granja. La fiscalía insistió en ese punto. ¿Cómo alguien que se preocupaba por su hermano podía ir a ordeñar vacas? Lo que surgió en el juicio y que el jurado sabía, ya que había 2 granjeros en el jurado, era que si no se ordeña una vaca cuando debe ser ordeñada, ésta se enferma. Cognetti y Cyril Weck se mantuvieron con la idea de que William murió de causas naturales, pero debían probarlo. La víctima había sido enterrada. Lo único que tenía Weck eran los registros de la autopsia, los mismos registros que, según el Estado, no mostraban nada inusual además de las petequias. Pero Weck no los vio de esa manera. Sabía que tenía lo que necesitaba para probar la inocencia de Ward. De acuerdo con las muestras de tejidos analizadas en la autopsia, justo con los registros del forense, el corazón de Ward había crecido y sus arterias coronarias estaban 20% bloqueadas. Su pulmón derecho estaba deteriorado y pesaba el doble que su izquierdo. Su hígado y vaso también estaban hinchados. Ellos dicen que fue asfixia, pero eso no fue lo que ocurrió. Si no cambiaba drásticamente sus hábitos, una muerte por fallo cardíaco era inevitable para William. Pero Weck debía refutar el alegato de la fiscalía de que fue asesinado para aliviar su sufrimiento. Aunque Weck solo tenía fotografías y muestras de tejido para trabajar, se valió de su vasta experiencia en otros casos donde examinó los cuerpos directamente. Observó las petequias, las hemorragias encontradas en los ojos y boca de la víctima. Para el Estado, estos eran signos de estrangulamiento. Eclipsaron otros síntomas. Si bien es cierto que las petequias pueden indicar asfixia, no bastan para probarlo sin lugar a dudas. A menos de que una persona esté incapacitada antes de ser asfixiada, el cuerpo suele mostrar señales de lucha, pero con William Ward no fue así. 5 heridas cerca de la boca y en la lengua. No había heridas en el cuello, tampoco evidencia de fluidez en la sangre. La sangre tampoco tenía color azul y no aspiró contenidos gástricos como pasa en la lucha. No teníamos nada de eso. Para la defensa no había evidencia de un crimen. William murió de un ataque al corazón mientras dormía.
La acusación fue el resultado de una serie de malentendidos que se salieron de control. Tomas el incidente visto por una persona y lo difundes a una segunda y tercera, y cuando llegas a la sexta o décima notas que la historia ya no se parece en nada a la historia original, a la versión original. Como era una tercera persona, Weck era inmune a la idea preconcebida de que Delbert era un asesino. Al mirar el caso desde otra perspectiva, obtuvo la libertad para Delbert. El 5 de abril de 1991, Delbert Ward fue liberado de todos los cargos. Fue casi como una bomba. Empezó con algo pequeño y al final del juicio él se convirtió en lo que es una leyenda, especialmente en este lugar. Cyril Weck cree que la situación en la que se encontró Delbert Ward no es inusual. Ha visto muchos casos que fueron mancillados por las conclusiones incorrectas de un forense, la precipitación de un investigador o un simple malentendido. Por desgracia, esos errores suelen combinarse. Trabajamos constantemente con detectives de homicidios, con la policía y con fiscales. Oímos sus versiones, consciente e inconscientemente, esas versiones se arraigan. La mente empieza a trabajar y uno tiene sus propias opiniones. Al final, tus opiniones encajarán por completo con esas otras versiones. Sin importar cuán misteriosa o sospechosa una muerte puede parecer, la verdad es revivida en el laboratorio. Cada día, las habilidades del médico forense, los patólogos y los criminólogos prueban que el testigo más importante en un crimen es la víctima.